Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencia de Viajes y Turismo. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La primera ministra de Aruba había señalado en días pasados que se están finalizando las negociaciones para retomar la conexión aérea entre Aruba y Venezuela y fomentar el intercambio turístico y comercial. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, ciertamente escuchamos las declaraciones de la primera ministra y hasta el momento es la información que se maneja, no hay otra información adicional. Sabemos que la suspensión venía justamente por la posición que tenía Aruba al respecto y estamos a la espera de información por parte de nuestras autoridades aeronáuticas y por supuesto volver a ver esos vuelos en sistema. También hay suspensión de vuelos con República Dominicana, Panamá, Perú y Chile. ¿Cómo afectaron esas suspensiones al turismo nacional? Una afectación sumamente importante, ¿por qué? Porque se trata de un poco más de la mitad de los vuelos que estaban en inventario y esto de alguna manera no solo afecta a los destinos que estás mencionando, sino además a otros destinos posteriores a los cuales se llegaba a través de estos países. Especialmente en el caso de Panamá había la posibilidad de hacer conexión con todo lo que tiene que ver con las Américas y en este momento hay un tema allí de ausencia, de vacío necesario, importante y que esperamos que en algún momento se retome. ¿Cómo están haciendo los venezolanos que están aquí en el país y quieren, digamos, llegar a otros destinos o a destinos internacionales? ¿Cuál es la ruta, esa conexión aérea? Bueno, la primera recomendación es tomar una agencia de viajes porque justamente estamos en un momento complicado, importante, donde se hace necesaria la asesoría, el acompañamiento de alguien que sepa cómo hacerlo. Por supuesto que nos estamos de alguna manera trabajando con lo que tiene que ver con el destino Colombia, que sirve a su vez para conectar con otros destinos. Curazao también no solo está sirviendo como destino, sino como conexión posterior para otros destinos. Y de alguna manera a través de ellos se está surtiendo lo que tiene que ver con las Américas, porque son los destinos que tienen una mayor posibilidad de conectar, una mayor posibilidad de lograr llegar al destino final. Estamos en diciembre. ¿Cuál es el balance de los primeros 11 meses de este año 2024 para el sector turismo? Ha sido un año atípico, ha sido un año complejo, un año que comenzó con un crecimiento en cuanto a conectividad y en cuanto a movilización que venía del año 2023. Sin embargo, de alguna manera se ha visto afectado por todas las situaciones que se han venido presentando, el tema del evento electoral, otros temas que han venido afectando fuertemente al sector, el tema de la suspensión de los vuelos, el tema inclusive del servicio eléctrico en Nueva Esparta, que gracias a Dios ya está resuelto. Pero sí ha sido un año con bastantes tropiezos que de alguna manera han ido afectando lo que ha sido el desenvolvimiento del sector para este año. ¿Cómo observa David el año 2025? ¿Cómo lo proyecta? Bueno, esperamos que sea un año en el que podamos retomar nuevamente el rumbo que llevábamos hacia incrementar lo que tiene que ver con la comercialización. Esperamos que sea un año de posicionamiento del turismo nacional, del turismo local. Estamos trabajando también en función de algunos proyectos específicos, especiales que se tienen desde el sector, hablando mucho de lo que tiene que ver con, por ejemplo, con aviturismo, hablando mucho de lo que tiene que ver con destinos que no han sido tan solicitados, pero que queremos posicionar en el mercado. Y bueno, y esperando que podamos retomar el tema conectividad, por supuesto. Usted señalaba que la situación eléctrica en Margarita estaba resuelta en el estado Nueva Esparta. ¿Cómo se encuentra el tema de los servicios en las demás regiones? Hay un tema de afectación, yo creo que los servicios eléctricos, públicos en general siguen siendo un reto para el sector, siguen siendo un tema pendiente por resolver y un tema que de alguna manera ciertamente afecta todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento y esperamos que siga mejorando. Sin embargo, hay que decirlo, por parte del sector privado siempre existe la inquietud y la posibilidad de subsanar algunas cosas y por ello una gran cantidad de prestadores de servicio turístico se han abastecido con plantas eléctricas, por ejemplo, o han tratado de resolver algunos temas tratando de contribuir y de mejorar su comercialización. Muchos venezolanos luego del 15 de diciembre comienzan a regresar a sus regiones de origen o a viajar
digamos, hacer turismo nacional. ¿Cómo se perfila esta temporada para el turismo nacional? Bueno, ya te decía que ha sido un año atípico y que algunos puntos han afectado el tema del servicio eléctrico, específicamente en Margarita. Tuvo una incidencia en lo que tiene que ver con la comercialización, porque ciertamente se produjo en un momento muy específico donde estaba muy propicia la posibilidad de ir incrementando ese tema. Sin embargo, subsanada la situación, se está retomando y bueno, estamos apuntando muy fuertemente a seguir promoviendo, a seguir promocionando para tratar de levantar esta temporada y que sea una temporada exitosa. ¿Cuál es el menor presupuesto que necesita una familia para viajar dentro de Venezuela? Por ejemplo, podemos poner 3 regiones, para ir a Margarita, para ir a Mérida y para ir a la Gran Sabana. Bueno, son 3 ejemplos bastante diferentes, ¿no? Porque lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Gran Sabana o Canaima, ambos lugares, requieren un presupuesto un poco más alto, porque se trata de una región donde todo, de alguna manera, por la misma operatividad, se hace mucho más costoso. Margarita, pudiéramos decir que justamente como tiene una oferta que está bastante organizada por parte de los prestadores de servicios, existe la posibilidad de tener unas vacaciones bastante económicas. En el mismo caso con lo que se refiere a Mérida, incluso existe la posibilidad de pagar de manera financiada lo que tiene que ver con hoteles. Entonces esto de alguna manera contribuye. Podríamos estar hablando de que por persona pudieran ser quizás unos $200, $300, dependiendo de la cantidad de días y dependiendo también del tipo de hospedaje que se busque. Tenemos la ventaja de que Venezuela cuenta con diferentes formas de hospedaje que permiten surtir a cualquier tipo de necesidades, personas que tienen menos capacidad económica y quienes tienen mayor capacidad económica. Lo importante en todo caso es buscar con detenimiento, buscar lo que se acerque al presupuesto que se tiene y buscarlo con tiempo. Es muy importante. ¿Esos $200 o $300 sería para cuántos días aproximadamente? Podríamos estar hablando de unos 2 o 3 días. En Margarita. En Margarita. ¿Y en Mérida, por ejemplo? Y de igual manera podríamos estar hablando de la misma cantidad, unos 2 días, 3 días. ¿Se han visto los operadores? Incluyendo el boleto, claro. Sí. ¿Se han visto los operadores turísticos afectados por la presión fiscal? Sí, yo siento que siempre es necesario el tema del incentivo, el tema sobre todo de ese respaldo que se requiere para quienes están trabajando formal y legalmente. Tenemos una cantidad de obligaciones por cumplir importantes, de verdad que se hace complejo y siempre es importante el tener de alguna manera esa posibilidad de cumplir, de trabajar formalmente, pero con la posibilidad de que exista algún incentivo, sobre todo para un sector que queremos que crezca, como es el sector turístico. En el caso de Venezuela, ¿qué se necesita para impulsar el turismo y para fortalecer la marca país? Bueno, se está haciendo un trabajo interesantísimo desde lo que tiene que ver con el Instituto Marca País. Siento que se está haciendo un trabajo bonito. Sin embargo, yo diría que tenemos que poner mucho más énfasis en lo que tiene que ver con capacitación, con organización y sobre todo con aquello que tiene que ver con combatir la informalidad. La informalidad de alguna manera es enemiga del crecimiento turístico. Es necesario que para que el turismo pueda avanzar, pueda crecer, exista una organización, exista que ese órgano rector que es Mintur pueda establecer las normas de funcionamiento, pueda supervisar y pueda de alguna manera permitir que eso pueda fluir y pueda avanzar lo que es el movimiento del sector y de la marca país también. En los últimos años, en los últimos 2 años, hemos visto cómo ha aumentado la cantidad de operadores turísticos que hacen viajes dentro del país, full days, principalmente. ¿Están todos agremiados? ¿Están todos dentro del sector formal? ¿Qué sabe usted? Justamente es un sector donde hay bastante informalidad, es un sector que ha crecido muchísimo y que requiere urgentemente de la intervención de la formalidad y la legalidad para que pueda darse como corresponde. Imagínate, por ejemplo, que estemos hablando de que no haya ningún tipo de control y lleguen unidades de transporte a una playa donde llegan 300 personas en un solo día, en un solo momento,
sin ningún tipo de control, esto en algún momento va a traer consecuencias importantes, consecuencias graves que tienen que ser revisadas y que tienen que ser vistas. Es necesario que exista el control, es necesario que exista la formalización, es necesario que de alguna manera se regule todo este movimiento porque, perfecto, hay quienes tienen la capacidad económica solo para ello, pero esto necesita de organización y control por parte de los entes gubernamentales. ¿Cuáles son los destinos preferidos por los venezolanos dentro de Venezuela? Esto me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros ya venimos, no sea parte de su pantalla, seguimos conversando con Vicky Herrera, presidenta de Avavit, sobre turismo en Venezuela. Ya venimos. Como anunciamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, continuamos conversando con Vicky Herrera, presidenta de la Asociación Venezolana de Agencia de Viajes y Turismo. Se nos quedaba una pregunta antes de irnos al corte. ¿Cuáles son los destinos turísticos dentro de Venezuela preferidos por los venezolanos? Bueno, Margarita siempre tiene una posición súper importante cuando hablamos de los destinos preferidos y tiene mucho que ver con la organización que hay dentro del Estado, con esa forma de promover y de promocionar todos sus atractivos. Tenemos la grandísima ventaja de lo que tiene que ver con los todo incluidos, que son muy buscados, que ayudan mucho a organizar lo que tiene que ver con presupuesto y cuánto necesito para ese viaje. Pero también, por supuesto, hay otros destinos que van levantándose y que de alguna manera tienen preponderancia. Este año vimos mucho lo que tiene que ver con turismo de proximidad, con la posibilidad de acercarse a lo que son los lugares más próximos, La Guaira, Falcón, Carabobo, lo que tiene que ver con Puerto La Cruz, con Puerto Cabello, Anzoátegui y Puerto La Cruz. O sea, el acercarse a esas playas que están muy, muy próximas a lo que es la ciudad y hacer turismo de recreación, pasar el día y volver sin hacer pernocta. Eso se vio mucho este año. Decía FENAOVEN, por ejemplo, que veían un incremento importante en los hospedajes de Caracas, de Miranda, y esto quizás tiene que ver de alguna manera con esa posibilidad de estar en las principales ciudades, en las ciudades más próximas. ¿Qué busca un turista venezolano en Venezuela y qué busca un turista extranjero en Venezuela? Son dos perfiles distintos. ¿Qué valoran más? Bueno, el turista venezolano probablemente está buscando un espacio para descansar, un espacio cercano, un espacio donde pueda estar en familia. El turista extranjero pudiera venir buscando experiencias únicas, experiencias que lo acerquen un poco a lo que es la cultura del venezolano, para entender un poco cómo es Venezuela, cómo vivimos, de qué estamos haciendo. Vemos mucho este tema en lo que tiene que ver con lo que se ha divulgado a través, por ejemplo, de influencers, donde observamos que es esa posibilidad de experimentar y de ver cómo está viviendo el venezolano, qué está haciendo el venezolano, cuáles son esos principales atractivos, un poco de curiosidad, un poco de eso busca el turista extranjero, quizás. ¿Cómo se trasladan los venezolanos en vacaciones? Mira, este año tuvimos un incremento interesante de todo lo que tiene que ver con los vuelos interciudades, los vuelos nacionales. Este año se incrementaron las frecuencias, este año se aperturaron algunos aeropuertos, así que existe la posibilidad de que esa movilización sea por vía aérea. Por vía terrestre siempre hay un reto que tiene que ver con la vialidad, tema combustible, que de alguna manera es un poco mito-realidad. Nos quedamos un poco con la idea de que existe un tema con el combustible, que no vamos a poder conseguir combustible, y eso en buena parte de las ocasiones está subsanado, o en buena parte de las regiones está subsanado, y de alguna manera hay que informarse bien para ver esa posibilidad, la posibilidad de trasladarse con su vehículo propio a un destino próximo a su lugar de residencia. ¿Cuántos vuelos diarios hay en Venezuela? ¿Cuántos debería haber? Wow. Darte un número preciso sería comprometerme, porque no tengo un número preciso de vuelos diarios en este momento, pero sí lo idóneo sería que tuviéramos diferentes frecuencias de diferentes destinos en el mismo día. Eso sería lo ideal,
que pudiéramos de alguna manera decir que existe la posibilidad de que si no saliste en un vuelo sales en el próximo, de que puedas combinar los horarios y de que estos horarios se puedan adaptar al viaje que estás tratando de hacer. Eso sería lo idóneo, lo que esperamos que en algún momento podamos tener. ¿Cómo se encuentra la infraestructura de los aeropuertos en Venezuela? ¿Tienen las condiciones para estimular el turismo? Hay un esfuerzo importante en lo que tiene que ver con los aeropuertos. Observamos que hay muchos lugares, muchas regiones donde hay temas, por ejemplo, eléctricos y se están utilizando plantas eléctricas, se está haciendo lo posible por brindar seguridad y de alguna manera la operatividad del aeropuerto, y esto por supuesto que es lo que esperamos que suceda. Hay todavía mucho que hacer en cuanto al tema de los aeropuertos, sobre todo para que sean atractivos turísticos que permitan atraer a los visitantes o a los turistas a las diferentes regiones. Y en el caso de la infraestructura, ¿cómo evalúa la infraestructura turística del país? Tenemos todavía mucho que mejorar, tenemos mucho que modernizar, tenemos también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestros hospedajes propios, autóctonos, propios de Venezuela, lo que tiene que ver con las posadas, por ejemplo. Hay muchísima innovación al respecto. Hay muchísima gente haciendo un trabajo de novedad y tratando de hacerlo lo mejor. Observamos este año cómo, por ejemplo, el tema de los glamping se desarrolló de una manera impresionante. Hay muchísimas regiones trabajando en este tema y, pues sí, aun cuando hay mucho que hacer, hay mucho que se está haciendo. ¿Ha mejorado la seguridad en las regiones? Yo diría que sí. En este momento, si algo de alguna manera está trancando la posibilidad de que alguien pueda hacer turismo, yo diría que no es la seguridad, precisamente. ¿Cuál diría usted que es un destino poco conocido de Venezuela y que vale la pena conocer? Hay muchos. Por ejemplo. Mira, yo creo que eso va a depender un poco de lo que esté buscando el turista. Yo soy una fanática de lo que es la Costa de Vargas, de lo que son todos esos pueblos, Caruao, La Sabana, Chuspa. Me parece que tienen un encanto propio, un encanto original y son hermosos. Hemos estado viendo, por ejemplo, también mucho lo que es el Táchira, que este año tuvo una preponderancia y que de alguna manera se está posicionando y que tiene muchísimo para ofrecer. Hay una gente haciendo unos trabajos espectaculares y hay unas posadas increíbles para visitar. Mérida también con sus nevadas. Este año fue súper generoso el tema de las nevadas en Mérida y hay que verlo. Yaracuy tiene muchísimo verdor, muchísimo de selva, muchísimo de naturaleza. Para quienes buscan el ecoturismo, Yaracuy es el destino. Yo creo que hay que ver un poco qué es lo que realmente estás buscando y tenemos la bendición de que Venezuela tiene todo lo que busques. Volviendo al estado Táchira, ¿puede dar más detalles de lo que se está haciendo allí? Mira, hay un desarrollo importante, una organización importante en el estado Táchira. Este año ha tenido muchos eventos especiales y por eso decía que justamente está sobre la palestra en este momento. En Táchira se han desarrollado importantes proyectos que tienen que ver con glamping, pero glamping muy bien hecho, muy bien organizado. ¿Qué es glamping, para explicarle a nuestros televidentes? Glamping es acampar con glamour, de alguna manera, para explicarlo de una forma sencilla. En el caso de Táchira hay unos glamping que son tipo iglú, donde tienes dentro del mismo espacio privado tu terraza, tu jacuzzi, tu chimenea, tienes funciones tecnológicas para poder utilizar todos los atractivos que tiene ese espacio para ti específicamente. Hay otros que lo han desarrollado de una manera, por ejemplo, en el estado Lara está otro glamping que es un poco más hacia lo que es natural, pero también muy bonito, hacia Cubagua, está otro también espectacular, pero muy playero. Se han ido desarrollando de diferentes maneras. Este del Táchira tiene la particularidad de que es muy moderno, muy novedoso, pero hay otros que sin tener la modernidad tienen todo lo necesario para tú acampar con comodidad, para dormir cerca de la naturaleza con la comodidad necesaria, que no la tiene, por ejemplo, una carpa normal y corriente. Pues. ¿Hay turismo gastronómico en el país? Sí lo hay. De hecho, desde Conceturismo existe la Cámara Gastronómica que se está empezando a desarrollar en este momento y que está justamente vinculando todo lo que tiene que ver con lo gastronómico a lo turístico, que por supuesto tiene una relación súper estrecha e importante,
y se están haciendo movimientos súper importantes que están tratando de rescatar nuestros sabores, nuestros ingredientes propios, nuestros productos propios, que permiten de alguna manera experimentar las regiones a través de los sabores. ¿Cuáles son las iniciativas de ecoturismo que usted pudiera destacar? Venezuela tiene muchísimo. En Venezuela hay muchísimo de esto, pero también es un espacio que requiere y necesita de la observación muy cercana de nuestro ente rector, de nuestras autoridades gubernamentales, porque justamente son espacios muy delicados. El hacer senderismo, por ejemplo, está muy bien, o el hacer o desarrollar algún proyecto que tenga que ver con ecoturismo, por supuesto que es súper importante, pero para que esto tenga sostenibilidad tienen que haber normas muy claras que lo regulen, para que no se vea afectada la naturaleza, para que puedan mantenerse en el tiempo y para que realmente puedan brindar lo que esperamos de ellos. Fuera de Venezuela, ¿cuál es el destino al que más van los venezolanos? ¿O cuáles son los destinos a los que más viajan? Tenemos allí la particularidad de que la ausencia de destinos, de un abanico amplio de destinos, nos permita, por ejemplo, decir que Colombia o que Madrid España son destinos preferidos, pero probablemente no son el destino final al cual se dirigen los venezolanos, sino que se utilizan como conexión para continuar a un destino final. Entonces, esto nos dificulta la posibilidad de precisar cuáles serían esos destinos hacia los cuales están viajando los venezolanos con mayor preferencia. El turismo es una actividad económica importantísima en el mundo, en la mayoría de los países aporta un porcentaje importantísimo al Producto Interno Bruto, a la economía de los países. ¿Cuánto se aporta en Venezuela? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Cuánto podría aportar? Bueno, no te voy a hablar tanto de los montos, pero sí te voy a hablar de la necesidad de combatir la informalidad. Porque si queremos justamente que el turismo sirva para potenciar la economía del país, es necesario que ese turismo esté todo enmarcado dentro de la formalidad. Hay que trabajar muchísimo sobre esa base para que realmente podamos aportar hacia lo que queremos. Si no, sencillamente estamos aportando al bolsillo de cada quien y eso realmente no es rentable. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Vicky Herrera, presidenta de ABAVIT, Asociación Venezolana de Agencia de Viajes y Turismo. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.